Muy buenas tardes a todos los estudiantes del programa Volver a Educarse. Vamos con este último video del módulo de historia, donde estamos revisando ahora lo que es la historia del siglo XX. Los principales temas van a ser la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y finalmente lo que es las Naciones Unidas y los derechos humanos. Bien, vamos entonces con la primera diapositiva. Partimos con las principales causas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces vamos a partir con el tema de la Segunda Guerra Mundial, que va a transcurrir entre, podríamos decir, cierto, primera mitad del siglo XX. Bien, las principales causas de la Segunda Guerra Mundial van a tener su antecedente, ¿cierto? Su causa, su origen en la Primera Guerra Mundial que transcurrió entre 1914 y 1918. ¿Qué es lo que produjo esa guerra? Intereses imperialistas de las grandes potencias de Europa. ¿Ya? Hagamos una pequeña detención aquí. Cuando hablamos de intereses imperialistas estamos hablando de que las principales potencias, y cuando hablamos de potencias estamos hablando de países muy desarrollados, ¿cierto? Países industrializados que tenían un potente desarrollo industrial, fabricaban cosas en metal, ¿cierto? Estaban fabricando los ferrocarriles de la época, ya estaban fabricando automóviles, ya estamos hablando de principios del siglo XX. Recuerde, el siglo XX, ¿cierto? Uno adelantado respecto de los años, ¿cierto? Los años 1914, de 1900 al 1999 va a ser el siglo XX. Bien, entonces volvemos atrás, ¿cierto? Las grandes potencias de Europa, insisto, potencias, estamos hablando de países con un alto grado de desarrollo industrial, son países industrializados, ¿ya? Tienen intereses imperialistas y nos referimos a que ellos hacen colonias, tienen colonias, y cuando hablamos de colonias, lo mismo que pasaba con Chile y España, ¿cierto? España era la potencia imperialista del siglo XVI, ¿cierto? 1500, y sus colonias eran América, ¿cierto? Y como vimos en la historia de Chile, España, ¿cierto? Entra en crisis y no puede seguir gobernando a sus colonias, y como imperio cae, ¿cierto? Y en esa época surge otro gran imperio que es el imperio inglés, que al igual que España, ¿cierto? Empieza a tener colonias, es decir, empieza a conquistar territorios en distintas partes del mundo. A eso nos referimos cuando hablamos de grandes potencias, ¿cierto? Que en este caso ya hacia el siglo XX tienen un alto grado de desarrollo industrial, ellos fabrican muchos bienes de consumo, manufacturas se les llama, y tienen interés imperialista porque son imperios, es decir, han creado imperios, han creado muchas colonias en distintas partes del mundo. Cuando hablamos de capitalismo liberal, estamos hablando de que ellos acumulan capital, podríamos decir en términos bien simples, acumulan dinero, riqueza y ganancia a partir de la explotación de sus territorios coloniales, ¿ya? En el caso de Inglaterra, ¿cierto? Tenían territorios coloniales en África, en Asia, en América del Norte, ¿cierto? Y algunas islas por ahí en el Pacífico y en el Atlántico, ¿bien? Capitalismo neoliberal, capitalismo liberal, ¿cómo funciona? Produciendo, ¿cierto? Productos industriales, como dijimos, ferrocarriles, automóviles, prendas de vestir, zapatos, etcétera, lo que a usted se le ocurra, de productos manufacturados que requieren maquinarias para producirlo. Ellos acumulan riqueza produciendo eso, pero para producir tal cantidad de bienes manufacturados, ¿cierto? Tienen que tomar los recursos naturales de sus colonias. Entonces, en sus colonias, ¿qué es lo que hay? Aquí venimos, ¿cierto? Hay materias primas. ¿Ya? Entonces yo voy y en mis territorios obtengo materias primas, las llevo a mi país de origen, las transformo, las industrializo y las vuelvo a llevar a mis territorios coloniales, ¿cierto? Para vendérselas a esas poblaciones. Así yo me enriquezco. ¿Bien? Entonces, esa situación no resuelta de competencia entre distintas potencias, en este caso van a ser principalmente Inglaterra, Francia, Holanda, Italia, Alemania y posteriormente surgiendo desde atrás Estados Unidos, ¿bien? Y surgiendo también desde atrás Rusia, ¿bien? Esas son las principales potencias industriales de la época de principios del siglo XX. Y esta distribución territorial no estaba resuelta,
Bien, en la Primera Guerra Mundial, esa situación, la competencia por esos territorios, por esos mercados, por esos negocios, fue la que llevó a la Primera Guerra Mundial, a estas potencias. Y en la Primera Guerra Mundial esos conflictos no se resolvieron. Bien, y aquí está el dibujito, ¿cierto? Materias primas que van a ser recursos naturales, ¿cierto? En nuestro caso, en Chile, nosotros aportábamos a este imperio, aportábamos con salitre. Si bien nosotros teníamos una independencia, dependíamos, una independencia política, entre comillas, no teníamos una independencia económica porque nosotros dependíamos de estas grandes potencias también, ¿ya? Entonces, estas potencias imperialistas están en búsqueda en sus territorios de recursos naturales para sus procesos industriales. Y aquí tenemos en esta imagen, pregunta de guía, China, ¿cierto? Que es un territorio colonial, donde ahí está el emperador chino diciendo qué es lo que pasa aquí, y podemos ver aquí que está el Kaiser alemán, ¿cierto? Queriendo una tajada de lo que es el territorio chino, la reina Victoria representando a Inglaterra, el zar Guillermo, ¿cierto? Representando a Rusia. Aquí tenemos al emperador japonés y tenemos aquí a Francia. ¿Ve? Aquí están las grandes potencias. Inglaterra, Alemania, Rusia, Japón, Francia, repartiéndose el territorio colonial en Asia, que es China. ¿Bien? Estos problemas no resueltos son los que no resueltos en la Primera Guerra Mundial, son los que van a llevar a la Segunda Guerra Mundial. Mercados de consumo, ¿cierto? Para sus manufacturas, ¿cierto? Entonces yo voy, les llevo la civilización y me llevo también sus recursos naturales y después les vendo lo que yo produje. Esas competencias económicas son las que no se resolvieron en la Primera Guerra Mundial y van a ocasionar la Segunda Guerra Mundial. Termina la Primera Guerra Mundial, Alemania es derrotada y se va a firmar lo que se conoce como el Tratado de Versalles en 1919, que va a hacer la rendición, ¿cierto? Lo que va a poner las condiciones de la rendición alemana. ¿Qué va a significar? Duras sanciones económicas, ¿cierto? E indemnizaciones por destrucción de los territorios en guerra de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? En Alemania, perdón, en Francia, Italia e Inglaterra, principalmente. Entonces, ¿quién tiene que pagar la destrucción de la Primera Guerra Mundial? Alemania. Y se le van a poner duras sanciones económicas. Todos los años va a tener que aportar un gran, digamos, recurso a partir de su economía para reconstruir los países destruidos en la Primera Guerra Mundial. Y se le va a imponer también a Alemania, que es como el gran país conflictivo, entre comillas, que llega atrasado a esta repartición del mundo y que quiere también su porción en este contexto imperialista, ¿cierto? Capitalista, imperialista. Lo van a desarticular, lo van a neutralizar con el Tratado de Versalles, imponiéndole un desarme. Es decir, aparte de tener las consecuencias, de pagar las consecuencias de la guerra, tampoco tienes la posibilidad de tener ejército porque eres un peligro para el contexto internacional. Bien, eso por una parte. Hacia 1930 va a ocurrir otra cosa que también va a empezar a generar esta atmósfera de conflicto, que es cierto que va a detonar la Segunda Guerra Mundial. Crisis económica en 1930, ¿cierto? Política y social. Es una crisis que va a ser una crisis económica, y al ser una crisis económica va a empezar a transformarse rápidamente en una crisis política y social del sistema capitalista liberal. Es decir, los países se dan cuenta de que cuando hablamos de capitalismo liberal estamos hablando también de que el Estado, ¿cierto? Este organismo que administra, ¿cierto? Que regula lo que es el territorio de una nación, la población y sus recursos, este Estado no interfiere en la economía y se deja, ¿cierto?, a la gran burguesía que haga libremente sus negocios. Ese orden se pone en tela de juicio con la crisis de 1930. No hay intervención estatal, ¿cierto? Y eso va a quedar en tela de juicio. Se van a dar cuenta, ¿cierto? El presidente Truman en Estados Unidos va a decir, y junto con Inglaterra, ¿cierto? Con algunos pensadores de Inglaterra dicen, no, el Estado tiene que intervenir en la economía, tiene que regular ciertas cosas porque si no suceden estas grandes crisis porque nadie, ¿cierto?, le da una dirección a la economía. Bien. Estas dos situaciones en Alemania y en Europa, ¿cierto?, van a provocar el descontento general de la ciudadanía alemana, principalmente, ya lo que va a llevar a que Alemania crezca como a que resurja, ¿cierto?, después de haber sido derrotada en la Primera Guerra Mundial, que resurja como una potencia, ¿cierto?, que están picados, por decirlo así. En términos muy simples, están picados de haber perdido una guerra que la tenían casi ganada, la pierden, le imponen cosas y con este tema de
las sanciones más una gran depresión, hay pobreza, hambre y miseria en Alemania, que era una potencia industrial. Hay un descontento en Alemania, ¿ya? Descontento general de la ciudadanía alemana. Y Alemania y Europa, en términos generales, esta cuestión también afecta a Italia, afecta a Francia, ¿cierto? Pero en mayor medida a Alemania, porque está con estas sanciones, ¿ya? Lo que va a generar que haya un ascenso, que surjan lo que van a ser conocidos como los fascismos y los nazismos, ¿ya? Este descontento entonces general en la ciudadanía alemana provoca la ansiedad de la búsqueda de una solución. Y esas soluciones vienen a partir de un enfrentamiento ideológico que se va a empezar a dar en el mundo en esta época, principios, ¿cierto? La primera mitad del siglo XX. En Italia va a aparecer una extrema derecha que también va a tener esta ansias de expansionismo territorial y capitalista, ¿cierto? Surge en Italia el fascismo, ¿ya? Que va a estar caracterizado por un racismo, es decir, nosotros los italianos somos la raza superior y tenemos que civilizar y subordinar, ¿cierto? Gobernar a estas razas inferiores en África, en Asia, y América no la tocan porque América está en manos de los norteamericanos, ¿bien? Entonces quieren ellos ir a civilizar, quieren ellos expandirse, ¿ya? Y como otra de las características del fascismo va a ser el control total de la población, ¿ya? El control total de la población. Eso caracteriza al fascismo. Van a controlar la prensa, ¿cierto? Van a controlar los medios de comunicación. Nadie puede pensar distinto a un fascista. Vamos con los fascismos, ¿cierto? Ya sean el fascismo italiano y el nazismo alemán, ¿cierto? Son soluciones de la extrema derecha. Después tenemos, para resolver este problema de la Gran Depresión del 30, lo que habíamos dicho anteriormente, surge el capitalismo de Estado, ¿cierto? Que el predominio del mercado sigue en la organización de la sociedad, pero esta vez surge el Estado como un organismo de regulación y de protección social, ¿ya? Eso es lo que va a surgir en Estados Unidos, ¿cierto? Y también parte de Europa. Y en Rusia, a través de la revolución bolchevique, ¿cierto? Va a surgir también otra solución a este problema, ¿cierto?, del capitalismo liberal, el comunismo, ¿ya? Que va a ser también denominado como dictadura del proletariado, ¿ya? Es decir, son los sectores populares, los trabajadores industriales principalmente los que tienen que gobernar, tienen que acceder al poder para evitar esta crisis social y política del sistema capitalista, del capitalismo liberal. ¿Bien? El Estado entonces pasa a ser el que controla los medios de producción y la sociedad y se abole o elimina la propiedad privada, ¿ya? Son las tres soluciones que hay frente a la gran crisis y depresión de 1930. Y en Alemania, agudizado por el tema del Tratado de Versalles. Es decir, esta crisis del 30 agravada en Alemania por el tema del Tratado de Versalles, ¿ya? Entonces, el mundo y Alemania está frente a tres formas de solucionar el problema y la crisis del capitalismo neoliberal que cae con la Gran Depresión de 1930. Hasta ahí espero que vaya quedando claro. Cualquier duda, recuerde al WhatsApp. Bien. Como antesala a la Segunda Guerra Mundial se vivieron conflictos, como antesala, como preparativo, ya si usted quiere. La Guerra Civil Española entre 1936 y 1939, donde Alemania e Italia, ¿cierto? El fascismo italiano y el nazismo alemán van a apoyar a Franco, ¿cierto? Que también es de extrema derecha, contra los comunistas y anarquistas. Van a probar sus armas, ¿cierto? Y van a apoyar a Franco para derrotar al comunismo que se alza en España, que sería la extrema izquierda, ¿cierto? Comunismo y anarquistas que buscan salir del capitalismo liberal. Otros conflictos. Los italianos ya seguían con esta situación de expandirse en Albania y en Etiopía. Albania es un país que está al este de Europa y Etiopía en el norte de África. Entre 1935 y 1939 Italia empieza a disputar esos terrenos, a ir a conquistarlos, ¿cierto? Para llevarles, como habíamos dicho, ¿cierto?, la civilización, para poder educar a estos pueblos, ¿cierto?, bárbaros, si usted quiere, incivilizados, así hablan ellos, pues son racistas. Pero por detrás también está la jugada de ir por sus recursos naturales para, digamos, poder alimentar sus industrias, y también quieren, ¿cierto?, como habíamos dicho, que estas poblaciones de albaneses y etíopes compren sus manufacturas, ya que ellos están produciendo. Es un negocio, ¿no?
extrema derecha. Por otra parte, Japón está invadiendo a China. Se recuerda que había una tortita ahí. Bueno, el emperador japonés va y empieza a invadir China. En 1939, como preparativos para la guerra, ¿cierto? Se produce el tratado Ribbentrop-Molotov, donde Hitler ya en el poder y Stalin en el poder en Rusia, ¿cierto? Hitler en Alemania y Stalin en Rusia, ¿cierto? Van a hacer un pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética y se reparten los territorios de Europa Central, que van a ser Polonia, ¿cierto? Principalmente Polonia, que es un país que está al lado de Alemania. Entonces se lo reparten por la mitad de Polonia para ti, mitad de Polonia para mí, sus recursos naturales, su población las administro yo, ¿cierto? No nos agredimos, ¿bien? Despejado el camino, ¿cierto? Con Rusia, Alemania anexa a Austria e invade Polonia. Parte de sus poblaciones estaban de acuerdo con estas invasiones también. Lo hacen sin mucha resistencia, porque todos también se sentían, había mucha población alemana que se sentían alemanes, ¿cierto? Y para ellos era un acto de justicia. Para otros no. Y ahí están los conflictos, ¿no? Inglaterra y Francia, con esta anexión en 1939, van a declarar finalmente la guerra a Alemania porque está incumpliendo el Tratado de Versalles, ¿ya? Y está pasando, les preocupa que Alemania se fortalezca porque Alemania siempre iba a tener esa revancha por la Primera Guerra Mundial y les va a disputar territorio y les va a disputar recursos naturales y mercados y negocios, ¿ya? Entonces hay una rivalidad por territorio, recursos naturales y mercados, que es lo que no se resolvió en la Primera Guerra Mundial. Otra cosa, la Liga de las Naciones, que es lo que se crea para poder controlar el armamentismo y para poder controlar los conflictos entre países, que fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Lamentablemente la Liga de las Naciones, que podríamos decir es la madre o el padre de las actuales Naciones Unidas, no funciona porque lo único que hace es condenar actos, pero no tiene, ¿cierto?, ni el financiamiento económico ni las milicias para poder intervenir en los conflictos entre países. Por lo tanto, solamente se limita a condenar actos de expansión, pero no puede intervenir. Y en ese contexto se va a producir la Segunda Guerra Mundial. Vamos con la siguiente. Hay desarrollo de la guerra. La guerra finalmente va a durar entre 1939 y 1945. La guerra comienza en 1939 y 1941, la primera etapa de la guerra, que se le va a denominar guerra relámpago. Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Rusia, ¿cierto? La Unión Soviética también se llama, invaden zonas estratégicas sin agredirse entre sí. Lo que habíamos dicho anteriormente, ¿cierto? Alemania va a cortar su pedazo que le corresponde de Polonia, el otro pedazo de Polonia se va a quedar con la Unión Soviética, va a dirigirse, ¿cierto?, a Noruega, Dinamarca, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Francia. Y la Unión Soviética, que ya era un territorio bastante, y ya es y era un territorio bastante extenso, que es casi las 3/4 partes de Asia, solamente va a agarrar un pedacito de Polonia y Finlandia, que son unas islas que están al norte, ¿cierto? Ya llegando al Polo Norte prácticamente, ¿cierto? No se agreden ni se reparten territorio. Insisto, mucha población de estos países no se oponen de manera abierta a las anexiones y algunos inclusive apoyan que los alemanes y que los rusos tomen el país. Y evidentemente nunca son todos, hay otros que también van a resistir a estas anexiones territoriales. Por otra parte, Italia sigue expandiéndose en el norte de África, se va a tomar a Egipto, Libia, Grecia, Yugoslavia y Somalia, ya lo que es el Medio Oriente también que se conoce. Inglaterra, por otra parte, va a tener que empezar a resistir ataques alemanes, ¿cierto? Y lo que les ayuda a Inglaterra, una vez que ya Inglaterra le declaró la guerra a Alemania, ¿cierto? Lo que les va a permitir una defensa a los ingleses va a ser la barrera geográfica marítima del Canal de la Mancha, que es, ¿cierto?, ese mar que divide a Alemania, perdón, ese canal, ese trozo de mar, ¿cierto?, que divide y que separa a Inglaterra como isla de lo que es Europa. Bien, hasta ahí en este primer avance de lo que es la Segunda Guerra Mundial. Nos vemos en la siguiente capítulo.